En el estudio Laura Rubio, ella es internacionalista por la Universidad Iberoamericana, maestra en estudios de Asia del Este por la Universidad del Sur de California, y doctora en historia por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Es escritora e investigadora experta en temas de desplazamiento interno. También es autora de libros como Desplazamiento interno inducido por la violencia o Desplazamiento ambiental, experiencia global, realidad mexicana. Su obra más reciente, que es la que vamos a presentar precisamente esta noche. Laura, bienvenida de nueva cuenta a Foro Global, ¿cómo estás? Muchas gracias, Genaro, muy bien, gracias. Me contó, bueno, en primer lugar, felicidades por este libro, Desplazamiento ambiental, experiencia global, realidad mexicana. Acabas de publicarlo, entiendo, en colaboración con la Comisión Mexicana para los Derechos Humanos y con el Heinrich Böll Stiftung, que es un instituto alemán, ¿no? Así es. ¿De qué va este libro? Habíamos platicado la vez pasada que viniste sobre desplazamiento interno por violencia y habíamos hablado de cómo México no reconocía todavía este tipo de situación, pese a que vivimos una experiencia similar, o podría ser similar a la de Colombia, con personas que han tenido que moverse de sus localidades por la violencia, pero ahora hablas en específico sobre desplazados por el cambio climático, desplazados por terremotos, desplazados por desastres naturales. Después del primer libro que publicamos por desplazamiento por violencia, me vino la preocupación que realmente el fenómeno de desplazamiento es uno que se vive por diferentes causas. Una de ellas es la violencia en diferentes formas y la otra son temas ambientales. Por temas ambientales yo me refiero principalmente a desastres que se dan de manera súbita, o sea, terremotos, tsunamis, huracanes, etcétera, pero también desastres que se van produciendo de manera gradual, que no vemos de manera rápida y que la gente de alguna manera va teniendo menos acceso a ciertos recursos. Y estos fenómenos ambientales de gestación lenta, como sequías, el deshielo, la pérdida de zonas costeras, etcétera, está teniendo un gran impacto en el desplazamiento de personas, ¿no? Entonces, decidimos hacer este segundo volumen que fue mucho más ambicioso, justamente porque todo el tema de cambio climático, calentamiento global, está siendo muy debatido y porque se hizo, o sea, lo empezamos a escribir, lo empecé a escribir justo en el contexto también del Acuerdo de París y demás. Bueno, fue 3 años de gestación, pero justo era lo que quería, mostrar de qué manera toda esta discusión de cambio climático tiene una relevancia social y humanitaria que se discute poco cuando se habla de cambio climático. Claro, oye, hablas, bueno, o veo por lo menos rápido con esas espléndidas fotografías que son de varios autores, pero veo que lo mismo hay imágenes de inundaciones en Tabasco que de desplazados por un terremoto en Japón, que el huracán Katrina en Nueva Orleans, digamos todos fenómenos comunes que retan a los gobiernos locales o a los gobiernos nacionales y que de cierta manera no están respondiendo todos con la misma intensidad de estos cambios, ¿no? México no ha reconocido todavía el fenómeno de desplazamiento ni por violencia ni tampoco ambiental. Bueno, lo que pasa es que son muy pocos países los que reconocen el desplazamiento ambiental como tal. Sí. Existen otras categorías que se utilizan para referirse a los que son afectados por desastres. Entonces, la mayor parte de los países utilizan términos como afectados, damnificados, evacuados, etcétera, ¿no? Pero para mí es importante que se utilice el término de desplazamiento ambiental o de desplazado interno, porque nos habla de una afectación que es mucho más amplia al simplemente que su casa fue afectada. O sea, hay una connotación de pérdida y también de pérdida de acceso al respeto a sus derechos humanos, que me parece es muy importante, y sobre todo en el periodo post-desastre. O sea, de qué manera, cuando hablamos de un desplazamiento interno producido por fenómenos ambientales y los reconoces como desplazados internos, estás hablando de una afectación y de una necesidad de proveer de soluciones duraderas, que cuando solo hablas de afectados o de damnificados, me parece que conlleva una responsabilidad muchísimo más amplia. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la respuesta del Estado? ¿Restituir a esta persona el daño, reparar? ¿Cuál es el término legal y por qué precisamente? Entiendo también que la definición de desplazado interno, por lo menos desde el 2012 está la iniciativa de Nansen, que son Suiza y Noruega, empujadas por Suiza y Noruega, que buscan que los estados reconozcan esto, justo como para poderle reparar o restituir el daño. Bueno, ya desde 1998, cuando se crearon los principios rectores de Naciones Unidas sobre de desplazamiento interno, se habla de intentar
proveer medidas de atención en el pre, en el durante y en el post. En el caso de desplazamiento ambiental, pues estás hablando de medidas de prevención que yo creo realmente que en todo el mundo se están tomando de manera muy reducida. O sea, la inversión que se da, por ejemplo, en el aseguramiento de cosechas, en el aseguramiento de edificios, es muy limitado. También el tratar de reducir el riesgo de desastres, o sea, el que se ponga atención en cuando no hay otra opción, reubicar a familias de zonas de riesgo y darles de alguna manera las condiciones para que puedan hacer su vida en otro momento con acceso a fuentes de empleo, etcétera. O sea, todo el tema de prevención es uno que se está realmente, se habla de él, por ejemplo, en términos de cambio climático, además se habla en términos de adaptación y mitigación. Y en términos, o sea, cuando esto está ligado al tema de desplazamiento, pues estás tratando de generar las condiciones para evitar el desplazamiento. Porque el desplazamiento conlleva un empobrecimiento y una pérdida del sustento y una pérdida de acceso a muchos servicios que es muy importante. Y luego, durante la emergencia, que haya una emergencia que también sea, que esté planeada, ¿no? Que ya el Estado esté preparado para desplegar una serie de contingentes, ¿no? Que atiendan el fenómeno. Y por otro lado, que es, digamos, la etapa más difícil, que es en donde se dan realmente las soluciones duraderas. De qué manera o se reconstruye, o si ya no se, por ejemplo, en el caso de algunas familias que viven y que son afectadas por huracanes y que viven en zonas de gran alto riesgo, que están en las laderas de montañas, que sufren deslizamientos y demás, ¿de qué manera puedes proveer o llevar a cabo, implementar programas de reconstrucción de largo plazo que genere comunidades resilientes, o sea, que puedan de alguna manera resistir los embates de los desastres? Claro. ¿Dónde se encuentra el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? El libro, ¿cualquier librería? Todavía no. En enero te avisaré. Actualmente ahorita solo lo tengo yo, y a partir de enero vamos a tenerlo disponible en medios electrónicos y también va a estar disponible en algunas tiendas. Yo te aviso. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Felicidades por este libro y por el trabajo que haces en ese sentido. Muchísimas gracias, querida Laura, y feliz año. Gracias. Gracias.